todos, qué alegría saludarlos. Soy Natalia Sarama y bueno, hoy tenemos un programa que me encanta porque primero pues tiene que ver con esos niños que son la razón de ser, el motor de las familias, de los hogares, pero con algo muy importante y fundamental para sus vidas y es la educación. Y pues muchos padres envían a sus hijos al colegio de manera tradicional, pero hay otros padres que tienen a sus hijos en una educación desde el hogar y en el lugar. Vamos a despejar muchas dudas que pueden existir alrededor de este tema. ¿Es bueno, es malo, funciona? ¿Aporta realmente a la educación de un niño? Para hablar de esto y resolver todas sus inquietudes, tenemos una gran especialista. Ella es Ivonne Quiroga, es asesora en crianza consciente y educación alternativa. Pues Ivonne, primero, gracias por aceptar este espacio, por aceptar la invitación y compartir tus conocimientos tan generosamente con nosotros. Hola a todos, gracias Natalia también por la invitación y qué rico estar acá. Muchas gracias. Comencemos entonces explicándole a las personas qué es la educación en el hogar. Natalia, la educación en el hogar es ejercer el derecho y el llamado que tenemos los padres de educar a nuestros hijos y no delegar esa importantísima función en terceros. La educación desde el hogar va muchísimo más allá de solo lo académico. Entonces es proveer a nuestros hijos guía, acompañamiento y formación integral en todas las áreas del conocimiento y del desarrollo del ser humano. Muy bien, Ivonne, una persona podría decir, sí, yo acompaño a mi hijo en su proceso de formación, de educación, pero ¿cómo voy a enseñarle yo a mi hijo si soy una persona que vengo de pronto de un nivel de formación muy inferior incluso al que puede estar mi hijo? Soy una persona que no ha tenido las oportunidades académicas si se comparara con otras personas de su entorno. Entonces, ¿qué podríamos decirle a esos padres? Que entendamos que nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, somos los que podemos identificar en ellos sus habilidades, sus dones, sus talentos, para qué son buenos, qué les gusta, y podemos identificar y ayudarlos a conocer a ellos también cuál es su misión en la vida, porque realmente para eso es que es la educación, para nosotros conectar con nuestra misión en la vida y ponerla al servicio de la humanidad, conocer esa vocación, eso como vos que te gusta la comunicación, estar con la gente, lo sientes en tu interior, en tus venas y conectas con eso. De pronto hay otros que son más para la salud o para la investigación, para el diseño. Entonces es lograr conectar con esos dones y talentos con los que ya venimos diseñados, equipados y tenemos que descubrirlos. Y para eso no tenemos que ser PhD ni tener especializaciones, que bueno si tenemos todo eso, pero como estamos hablando es de la educación del ser humano, en todas sus dimensiones, en todas sus áreas de desarrollo. Si nosotros no tenemos las respuestas, si no tenemos el conocimiento, buscamos los recursos, pero es fundamental entender que nosotros como padres somos quienes estamos llamados a identificar eso en nuestros hijos y a guiarlos y acompañarlos, a facilitar en ellos el desarrollo de esos dones y esos talentos. Entonces, estamos absolutamente capacitados para poderlo hacer y tenemos que también irnos formando, ir desarrollando en nosotros esa claridad de cuál es el propósito de la educación para nuestros hijos. Saber en qué los queremos y los necesitamos acompañar. Entonces, digamos que es como salir de ese temor y de ese miedo que siempre nos han hecho creer que los padres no podemos educar a nuestros propios hijos, sino que tenemos que entregarlos a terceros para que otros los eduquen, porque estamos pensando solamente en lo académico. Pero hay un montón de áreas que nadie se encarga de educar porque pues la escuela no está diseñada para eso, pero que los padres sí tenemos esa responsabilidad. Entonces asumimos esa función y esa responsabilidad de manera integral. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como educadores en el hogar?
y desde el hogar, porque entonces todos los que seamos adultos, responsables, padres o no padres, porque esto podría involucrar a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, y que estemos a cargo de un niño, podemos entonces contribuir positivamente a esa educación en el hogar. ¿Cuál es el gran reto que tenemos ahí? El reto es que nosotros entendamos y tengamos muy claro qué queremos sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Teniendo clara esa respuesta, ese norte, eso es lo que nos va a guiar el resto de la educación de nuestros hijos, en la parte intelectual, en la parte social, en la gestión de las emociones, en la parte espiritual, en la parte física, en la salud, en las artes, nos va a ir direccionando, dirigiendo eso en lo que nosotros necesitamos guiar y acompañar a nuestros hijos, y nuestros hijos también nos van mostrando para qué son buenos, qué se les facilita. Entonces el reto está en que nosotros tengamos claro cuál es el propósito de la educación de nuestros hijos. ¿Por dónde empezamos? Listo, yo tengo mi pequeño en casa, quiero aplicar esto de educación en casa, ¿por dónde arranco? El niño empieza a aprender y a educarse desde que nace, de hecho desde el vientre. Él percibe, él empieza a entender el mundo, si soy bienvenido, si mamá está disponible, si está muy estresada, los niveles de cortisol en sangre. Los niños lo sienten todo desde el vientre, entonces cuando nacen, ellos necesitan ese adulto disponible y sensible para que perciba y entienda sus necesidades, qué le pasa, por qué está llorando, qué necesita, y que tenga esa respuesta rápida, oportuna y adecuada. Y así en la medida en que va creciendo, vamos identificando qué necesitan aprender. Cuando son bebecitos necesitan sentir la seguridad emocional, que están seguros en brazos de mamá, que tienen a mamá, que tienen el pecho de mamá, el calor de mamá, la voz de mamá, y así van ellos creciendo. Entonces cuando los vamos a bañar, le contamos: este es el agua, estamos en el baño, te voy a lavar, te voy a bañar, el agüita está caliente, eh, la toalla es de color amarillo, y yo le voy enseñando y le voy mostrando el mundo. Entonces ellos van aprendiendo los colores, quién es el abuelo, quién es la persona que ayuda, bueno, tantas cosas, ellos van aprendiendo. Entonces no hay edad, ideal que empecemos a educar desde el hogar, desde que nacen, y ya luego en infancia y en niñez hay otras etapas, otras prioridades, y en juventud ya los estamos preparando y guiando para la adultez. Entonces es muy importante que los papás entendamos, nos formemos y conozcamos cuáles son las etapas de desarrollo y cuáles son las áreas de desarrollo. Entonces, en cada etapa, cómo voy desarrollando cada una de las áreas, desde muy bebecitos, primera infancia, niñez y juventud. ¿Para qué? Para prepararlos para la vida, para darles herramientas para la vida, porque después de los 20 años ellos ya son adultos y ya ellos hacen su vida, abren sus alas, puede que sigan viviendo en casa por un tiempo, estén en la universidad y tal, pero ya son adultos. Entonces, la educación en el hogar no es un complemento de lo académico, sino lo académico está dentro de toda la educación. Entonces, es un todo. La educación desde el hogar o el concepto de educación como tal es integral y es un todo. A veces tendemos a confundir educación con escolarización y pensamos que es lo mismo, y resulta que la educación es un todo, es integral, está en muchas áreas, en muchas dimensiones, y la escolarización es solamente un camino por el cual adquirimos algunos conocimientos académicos y algunas experiencias, pero digamos que son cosas diferentes. Entonces la educación desde el hogar es mucho más una educación integral. Y lo otro que me preguntas es: ¿qué le podemos decir a los padres que están en ese momento diciendo: ¿será que sí voy a ser capaz? ¿Será que esto es para mí? ¿Cómo lo hago? Entonces, primero es tener la certeza que esto es para nosotros, porque educar a nuestros hijos es una función y es una responsabilidad, es un deber y es un derecho. Si nosotros miramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí está establecido en el artículo 27 que los padres tenemos el derecho a escoger el tipo de educación para nuestros hijos, es decir, es un derecho fundamental. Luego en la Constitución Política de Colombia también lo dice, en el artículo 68 y en varios artículos exaltan la responsabilidad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. No dice la familia, el gobierno, el Estado, los colegios, no, dice los padres.
Y quienes están también en los caminos de Dios, quienes son creyentes, también ahí hay un llamado y un mandato a que somos los padres los que educamos a nuestros hijos. Entonces, en ningún lado dice que son terceros. Lo que pasa es que en el mundo y la sociedad y la cultura nos ha vendido y nos ha hecho creer que son terceros los que educan a nuestros hijos. Segundo, claro que somos capaces de educar a nuestros propios hijos porque los conocemos, porque también es una oportunidad y es un reto para desarrollar habilidades, conocimientos, buscar herramientas. Y como esto no se trata de repetir la escuela en la casa, no se trata de eso, es absolutamente muy diferente. Entonces, a veces las preguntas que me hacen los papás es, pero si yo no me sé los ejercicios de álgebra y del trinomio cuadrado perfecto, yo tampoco me lo sé. O sea, es que eso, preguntarle al 90% de las personas y nunca, no se acuerdan, ni siquiera somos capaces de sacar una raíz cuadrada. Entonces, no nos afanemos por eso, porque en el momento en que llegue, obtendremos las herramientas, contratamos un profe particular o lo inscribimos en un semillero o plataformas en internet. Entonces, ese no es el problema, los recursos hay, la información está, las respuestas están, hay que saber buscarlas, pero no solamente en esto académico, sino en todo lo demás, en cómo vamos a acompañar a nuestros hijos en la educación espiritual, qué es lo que vamos a sembrar en ellos ahí, en la gestión de las emociones, ¿cierto? Tenemos que educar emocionalmente a nuestros hijos, desarrollar inteligencia emocional. Eso no lo enseñan en la escuela, entonces tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, ¿cómo? Trabajando internamente en nosotros mismos como padres y madres y como adultos, que todos tenemos que trabajar una serie de cosas que traemos de infancia y juventud que no hemos resuelto y que hoy en día nos salen como automáticos, dudas, miedos, inseguridades, eh, muchas creencias y muchas costumbres que tenemos también de crianza y de educación, que si no nos sentamos y hay una nota y hay un currículum, entonces los niños no van a aprender. Todas esas creencias necesitamos sacarlas de nuestra mente y realmente entender qué es la educación de una manera integral y cómo es el proceso de aprendizaje, cómo aprende el ser humano. Persona, por ejemplo, Ivonne, que decida que va a hacer ese acompañamiento de educación en el hogar con sus hijos, ahora ante estas alternativas que tenemos, apoyándose también en las herramientas tecnológicas que son tan importantes y que pueden nutrir, y sobre esas herramientas de las que hablabas de inteligencia emocional, de tus propias creencias espirituales, y que pueden preguntarse, yo por ejemplo me preguntaría, bueno, si yo educo así a mis hijos y empiezo ese proceso, ¿cómo hago para, como estamos acostumbrados a unos hábitos de usted tiene que ir al colegio, necesita unas calificaciones, que bien lo mencionaste, luego yo como sustento que mi hijo está listo para pasar a un colegio, a una universidad, cómo funciona ese proceso, cómo rompemos ese choque ahí y esos paradigmas? Yo insisto en esto, es que la educación es integral, no es solamente que si mi hijo ya está listo para tercero o cuarto primaria, es como que nosotros entendamos que una cosa es lo académico, pero cuando estamos educando desde el hogar no funcionamos como un colegio, funcionamos como la vida real. Obviamente hay familias que querrán y que dicen, bueno, pero a mí me gustaría, porque tienen un temor, un miedo, como una cosa que aún quisieran estar aferrados como al sistema escolar tradicional. ¿Cómo hago para que de todas maneras mi hijo, así se eduque desde el hogar, esté más o menos en tercero, en cuarto, en octavo? Y existen los mecanismos para hacer un proceso de validación. Entonces se validan los saberes y la institución educativa que está aprobada por el Ministerio de Educación para hacer procesos de validación, le da un certificado al niño que cursó, que tiene los conocimientos para tal grado. Cuando nosotros educamos en familia, es fundamental que tengamos un propósito. Esto no es una cosa como que desescolaricé a mis hijos o no los escolaricé desde pequeños y entonces que hagan lo que quieran, que cada uno haga lo que quiera, que si le gusta esto bien y si no esto. No, sino es que la familia, ¿y qué es la familia? El papá y la mamá, que son la base de la familia, la pareja, se pongan de acuerdo en qué es lo que quieren, cuáles son las prioridades y el propósito de la educación para sus hijos. Y como es en familia, también escuchar a los hijos, qué quieren, qué necesitan, qué les gusta. Hay un lugar donde tú también recibas asesoría como padre, lo pregunto porque, bueno, ¿cómo manejamos los tiempos? Que no sea la mamá o el papá estricto, que como estoy educando en el hogar, entonces abuse de los tiempos del niño, entendiendo que también hay unos descansos y unos tiempos recreativos y de ocio. Hay, entonces lo voy a llamar escuela de padres como para yo ser la mejor educadora en el hogar de mis hijos o algo parecido o afín o una persona como tú me está asesorando y me está acompañando en este proceso.
Sí, digamos que hay muchas formas de formarnos, de prepararnos, de ser cada día más conscientes, sentirnos más listos, con menos temor, menos dudas, menos miedo. Una puede ser acompañarse de asesoría. Yo acompaño familias en asesoría en temas de crianza y en temas de educación, en todos estos desafíos que tenemos de una crianza respetuosa, consciente, una manera de criar diferente a nuestros hijos a como nos enseñaron a nosotros. Asimismo, una educación diferente a lo convencional, a lo tradicional, y para eso necesitamos la guía de una persona que ha trabajado en estos años, que lo hace en su vida personal, que ha acompañado a otras familias, y yo, digamos, me dedico a eso en mi parte profesional, pero también las familias pueden buscar guía en otras familias que ya educan en el hogar hace muchos años, involucrarse con las redes de apoyo de las diferentes ciudades o países, inscribirse a talleres, a congresos de temas de educación alternativa, mirar en internet testimonios, experiencias, leer autores fundamentales sobre todos estos temas y sobre todo tener esa claridad de qué es lo que yo quiero para la educación de mis hijos. Y en ese sentido, ¿cómo voy organizando este proyecto? Si para nosotros la prioridad es ese desarrollo de valores y principios en nuestros hijos, es que esos sean los cimientos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo nosotros como papá y como mamá para poderlo modelar para ellos, para poder ser ejemplo? A veces hemos oído mucho, se enseña y se aprende con el ejemplo, y sí, bonita la frase. No, eso es real. Nosotros estamos modelando todo el tiempo a nuestros hijos en la parte espiritual, cómo tenemos esa guía, en la parte de la gestión de las emociones, cómo resolvemos los conflictos, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo nombro lo que me pasa, cómo nombro lo que le pasa a él. Estás frustrado, estás enojado, tienes rabia, ira, yo también estoy nerviosa o estoy estresada, y nombrar lo que me pasa y poder gestionar esas emociones y acompañar a nuestros hijos a lograr la regulación emocional, la seguridad. En la parte física, en la parte de salud, les estamos enseñando desde que están pequeñitos a alimentarse de manera sana, a qué comer, a qué no, en la parte de los deportes, de las artes, en todas las dimensiones y las áreas de desarrollo estamos acompañando y guiando a nuestros hijos, pero tenemos que formarnos nosotros y buscar información y herramientas que las hay por todo lado. Personas que tengan dudas, inquietudes, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden escribirte? Claro que sí, pueden ir a mi página web que es ivonquiroga.com. Y en redes sociales, en Facebook y en Instagram, me encuentran como Ivonne Quiroga, Crianza y Educación. Me pueden contactar por cualquiera de esos medios, preguntas, dudas, ayuda, yo les envío información o en lo que necesiten, ahí estoy para acompañar familias que buscan otro camino diferente en crianza y educación para sus hijos. Claro que sí, ahí estaremos entonces, Ivonne, contactándote para seguir aprendiendo de las recomendaciones que hagas a través de tus diferentes plataformas. Y nuevamente, pues muchas gracias y siempre a tus órdenes.